prácticamente ustedes en cada clase que es de Access, por ejemplo, y yo, por ejemplo, les muestro ahorita les estoy mostrando los pasos de cómo hacer una tabla. Entonces ustedes esos pasos los van a hacer en su libreta, pero como si fuera un manual, ¿verdad? Ustedes han visto los manuales de informática, ¿va? Que usted pone los iconos, a dónde tiene que hacer clic. No sé si me explico bien. O sea que ahorita les voy a enseñar cómo hacer una tabla y ustedes van a hacer un pequeño manual en su libreta, bien hecho, ¿verdad? De los pasos, cómo hacer una tabla. No sé si hay una duda ahí, pero no, pero por ejemplo, yo les voy a mandar y les voy a pedir que me envíen el manual en su libreta, obviamente eso lo pueden hacer en su libreta, sobre la creación de tablas, que es el tema que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, todos los pasos que yo hago, los iconos que yo le hago clic, usted lo dibuja, pone los pasos y me los envía. No sé si estamos claros ahí. Pero eso es más adelante. Ahorita solo, como les digo, esto va a quedar grabado y ustedes van a poder hacerlo cuando cuando yo se lo solicite, ¿verdad? Pero para cada elemento les voy a ir pidiendo los pasos de cada clase que hagamos. ¿Está bien? ¿Me escucharon? Sí. Bien. Pero poco a poco van a ir viendo lo que les voy a ir pidiendo. Pero ahorita recuerden la infografía y esa información de los tipos de datos. Eso es lo que me toca que ustedes hagan esta semana, ¿no? En el caso de ustedes, que lo hagan esta semana, porque ya la próxima semana pues vamos con otro tema y entonces se les va a ir acumulando tareas. Entonces, bueno, que siempre vayan haciendo las tareas que yo les pido. Y como les digo, toda la clase de Zoom, yo se la subo allá en Classroom para que ustedes, si ustedes se perdieron la clase, pues la puedan llevar ahí. El problema es que los que ya recibieron la clase ahorita no se preocupan, bajo les ponen a hacer las tareas. Y los que no han recibido las clases, pues les toca invertir más tiempo, ¿va? Usted, digamos, ya las clases terminan a las 6, pero quien no estuvo ahorita conectado, debería de conectarse a las 7, a las 8, en la mañana para ver los videos nuevamente y así poder avanzar. Así que no hay mucho mejor que estar conectado en Zoom, pero no todos se pueden conectar a Zoom. Entonces, por eso siempre los dejo ahí, se los voy a dejar en la plataforma. Bien. ¿Se escucha bien, no? Escuché ahí que alguien dijo audio. Bien, muchachos, entonces les voy a enseñar cómo poder hacer una base de datos, ¿verdad? Ustedes solo vayan viendo los pasos en Access y aquí les voy a mostrar un ejemplo. No sé si todos lo van a ver. Les voy a mostrar un ejemplo de una base de datos de una biblioteca. No sé si ustedes observan ahí qué datos hay ahí o qué es lo que observan. Si alguien me puede decir qué observan ahí. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué observa, Josué? Un mapa conceptual. Es como un mapa conceptual. Bien, bien, está bien que lo vean así. Bien, les cuento que esa es una base de datos. Así se ven las bases de datos, miren. Es un término muy de lo informático, ¿verdad? Y ustedes lo único que están viendo ahorita es conocer más o menos cómo hacer una base de datos. En un futuro, quizás, ustedes vean esto avanzado, si les gusta la informática y estudian informática, ¿va? Pero ahorita solo, ustedes ahorita me dijeron, lo observaron y me dicen, es un mapa conceptual, y de hecho sí, va, parece un mapa conceptual, porque usted mira acá un pequeño texto, y a los lados ve otros cuadritos, pero miren que a esto nosotros le llamamos una base de datos. A esto le llamamos base de datos, y por ejemplo, esto en una base de datos se le conoce como una tabla, a esto también se le conoce como una tabla. Todo esto es una tabla, miren. Entonces, una base de datos está dividido en tablas. Recuerden que yo les dije que una base de datos está dividido en tablas. Y a estos títulos que ustedes miran acá, se le conoce como, vamos a ver si alguien me adivina cómo se llaman eso, según las clases anteriores. Se llaman, ahí se lo estoy escribiendo, ¿va? ¿Cómo dice ahí? Campo. Exacto. Entonces, una base de datos está constituido por tablas, todo este cuadro que ustedes le llamaron, que ustedes lo miran como un cuadro o un mapa conceptual, todo este cuadro es una tabla y lo que está dentro de una tabla se le conoce como campos, ¿verdad? Cuando usted empieza a meter información, cuando usted empieza a llenar la tabla, a todos esos datos se les llama
Vamos a ver si alguien me dice, según la clase de ayer. Cuando yo ya voy llenando los datos, a cada uno de esos datos se les llama, son los que van de manera horizontal. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Alguien por ahí? Columnas. Ah, recuerde, columnas son los campos. Columnas son los campos. Así que no sería columna, sería lo que no es columna, o sea, lo horizontal. Vamos, recordemos la clase pasada. Lo que yo voy a agregar en la información de cada uno de estos libros, yo le voy a llamar filas. Recuerden que ayer estuvimos diciendo el sinónimo, tupla, filas. Entonces, cuando yo ya termino mi tabla, yo ya puedo llenarlo a través de registros, de filas. Y vamos a ver el ejemplo. Bueno, para que le entendamos mejor, vamos a ir a ver un ejemplo. Vamos a crear nuestra primer tablita, la tablita de libros, ¿verdad? Vean lo que vamos a hacer. Voy a compartirles Access ahorita. Vamos a irnos a Access. ¿Verdad? Voy a llegar a donde nos quedamos ayer, miren. Pero ayer estábamos haciendo una tabla de alumnos, ¿se acuerdan? Los que estuvieron ayer. ¿Quiénes estuvieron ayer? Sí. Estábamos haciendo una de alumnos, pero hoy no. Hoy vamos a hacer toda una de una biblioteca. Ustedes ya saben qué información tiene un libro y todo eso. Entonces vamos a ir viendo cómo se hace una base de datos. Ahora lo vamos a hacer de un libro, de librería. Ahora, y usted dirá, ah, pero es que ayer le puso alumnos, profesor. Bien, me detuve un rato porque creo que no me están escuchando bien, ¿verdad? Me detuve un rato. O todo está bien, me escuchan bien. Me dirán ustedes si escucharon bien. Ah, bueno, excelente. Cualquier cosa, si no escuchan bien, me lo dicen porque tengo problemas ahorita con internet. Entonces, esto aquí yo puedo crear múltiples tablas, ¿verdad? Según la información que yo quiero guardar. Entonces aquí en alumnos, yo le puse alumnos y no se llama alumnos. Entonces yo le voy a poner a ese, le vamos a llamar libros. Entonces, ¿cómo le cambio la información? Le doy clic derecho, ¿verdad? ¿Verdad? Si ustedes se fijan, ahí dice cambiar nombre. Entonces ya no se va a llamar alumno, le voy a poner libros. Vean acá. Nuestra tablita se va a llamar libros. Bien, ¿no? Le voy a hacer clic derecho y ustedes saben para qué es vista de diseño. ¿Saben para qué es ese? ¿Se acuerdan ayer que se los dije? ¿Para qué era vista de diseño? Bueno, como no me dijeron, bueno, les digo, vista de diseño es para modificar los campos de la tabla, ¿verdad? Recuerden que la tabla tiene varios campos, entonces nos vamos a dar donde dice vista diseño para poder modificar la tabla. Y aquí es donde está una de las tareas que le pedí, ¿va? Espérenme que le... Bien. Entonces, yo le pedí que me investigaran, no me rayen ahí, por favor. Que estoy viendo cómo bloquearles ahí eso. No me rayen. Bien. Entonces, yo a ustedes les había puesto que investigaran sobre los tipos de datos. Miren, estos son todos los tipos de datos que tiene Access. ¿Me pueden decir ustedes para qué sirve texto corto y texto largo? ¿Alguien por ahí me puede decir? El texto corto es para datos alfanuméricos. Sí, muy bien. Cuando utilizamos texto corto o texto largo es cuando nosotros vamos a guardar en ese campo, cuando vamos a guardar letras, cuando nosotros vamos a guardar letras, nombre, apellido. Entonces para eso utilizamos texto corto, texto largo. Número es cuando nosotros vamos a almacenar en esa tabla o en ese campo números. Por ejemplo, una edad,
una edad, un peso, un tamaño de una persona. Está el número grande que le permite agregar más números más grandes. Y vean, está la fecha y la hora. Si usted quiere guardar en ese campo solo monedas o información de moneda, le da donde dice moneda. Si usted solo quiere guardar un sí o un no, digamos una encuesta donde la persona ponga sí o no, entonces se guarda a través del campo sí o no. Recuerden, esta es parte de la tarea que tienen que poner ahí. Entonces, a esto se le conoce tipo de datos. Entonces, el primer tipo de datos, en el caso de este le vamos a poner async. Sí, async. Y async es, por ejemplo, el código que tiene un libro. Entonces, aquí en async le vamos a poner un texto corto, ¿verdad? Porque el código del libro puede ser un código con letras, con números. Entonces le vamos a poner texto corto. ¿Ustedes saben qué significa esta llave que está acá? ¿Cómo le llamamos a esa llave? ¿Y para qué sirve? ¿Saben para qué sirve? Llave primaria. Sí. Esta se conoce como una llave primaria o llave principal. Y se utiliza cuando usted tiene un campo que diferencia o que es clave primaria. O sea, el código de un libro no se va a repetir nunca, ¿va? Cada libro tiene un código único. Eso significa que async es mi llave primaria porque cada uno de los libros yo los voy a identificar no por el nombre del libro, sino por el código del libro. Entonces, por eso se utilizan y se le pone llave primaria. Le decía ayer, ¿va? Por ejemplo, ¿ustedes cuál es su llave primaria? Si tomáramos en cuenta información de los alumnos, ¿cuál sería su llave primaria? ¿Cuál es el dato de ustedes que no se repite en cualquier parte de Honduras? ¿Recuerdan cuál era? El apellido. ¿Cuál? El apellido. No, usted me dio apellido, pero yo le dije que no. Número de identidad. Era el número de identidad. El número de identidad. El número de identidad era porque si usted, por ejemplo, con el número de identidad no puede haber otra persona en todo el mundo con ese número de identidad. Entonces, por eso, a eso le llamamos la llave primaria. Por ejemplo, un código de un libro, async es un código de un libro, no se nos olvide. O le vamos a poner código del libro para que no se confundan mejor. Vamos a ponerle código del libro, ahí. Entonces, el código del libro, en todo caso, sería, si ustedes agarran un libro y le buscan ahí la parte donde está el código, no podría existir un libro que tenga el mismo código. Entonces, por eso utilizamos y le ponemos llave primaria, ¿verdad? ¿Qué otra llave primaria? Si tomamos en cuenta los humanos también, ¿cuál sería otra llave primaria? ¿Alguien más? Además del RTN, ¿cuál sería la otra llave primaria? Licencia de conducir. La licencia, a veces sí, en la licencia tienen un número diferente. También la huella dactilar. El pasaporte. ¿Cuál? El pasaporte. El pasaporte, o sea, su huella dactilar también, ¿verdad? Sabemos que la huella no es algo que se puede escribir, pero sí se puede tomar fotografía o se puede guardar ese dato, entonces eso es una llave primaria. Bueno, vamos a continuar haciendo nuestra tablita. Vamos a poner ahora el título. ¿Qué sería eso? El título del libro. ¿Qué tipo de datos creen que sería un título? Viendo todo esto. Podríamos poner que es un texto largo, ¿va? Podríamos poner que es un texto largo. Ahí. Vamos a poner el otro. ¿Cuál es el que sigue? Fecha de lanzamiento. Fecha. O sea, cuando se publicó el libro. A ver, ahora díganme, ¿qué tipo de dato sería? ¿Cuál sería el dato? Fecha. Exacto. Como es la fecha de lanzamiento, entonces vamos a guardarlo como fecha hora. Ahí. Vamos con el siguiente. Miren qué sencillo es ir haciendo una tabla, ¿va? Vamos con el autor del libro. El autor del libro. Vamos a ponerle el autor. ¿Cómo sería el autor? ¿Texto corto o texto largo? Texto largo tenía que ser.
Tendría que ser texto largo, muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente sería categoría. Verá, recuerden, categoría sería como a qué pertenece el libro, a qué categoría. Si es música, ciencia, tecnología. ¿Cuál sería conveniente poner? El corto. El corto, ¿va? Porque no, digamos que no vamos a escribir tanto ahí en categoría. ¿Verdad? Vamos con el siguiente. El siguiente sería el editorial. ¿Qué sería el editorial? ¿Qué información guarda el editorial? Según sus conocimientos. ¿Verdad que podría ser texto corto? ¿Ah? Porque el editorial puede ser editorial Fares. Los libros que ustedes utilizan, ¿qué editorial son? Santillana, ¿va? No. Sí. Entonces, miren, le ponemos texto corto. Entonces, el tipo de datos es el origen de lo que yo estoy haciendo. El origen, ¿qué valores voy a poner? Ahora viene el idioma. El idioma. Sería el idioma del libro. ¿Cómo creen que sería más correcto? Pues el texto largo, no. El idioma solo es español. Corto. El texto corto, ¿va? Entonces le pondríamos texto corto. Vamos con el siguiente. El siguiente sería páginas. Páginas. ¿Qué creen que vamos a guardar en ese dato? ¿O para qué sería ese dato? Este dato, jóvenes, sería para poner cuántas páginas tiene el libro. Creo que lo correcto sería que sea número, ¿verdad? Vamos con páginas. Vamos con el siguiente dato. Recuerden que a esto se le llama campos. Campos. No se les olvide, eso es un campo, ¿verdad? Aunque ustedes normalmente, ¿cómo le dirían a eso en una tabla? Ustedes a eso le llaman encabezado, va de la tabla, lo que va arriba. Pero nosotros le llamamos, o en base de datos se le dice campo. Luego viene la descripción. ¿Cómo creen que sería la descripción? La descripción, ¿cómo debería ser? Ya en la descripción se pone un montón de cosas del libro, ¿va? Entonces debería de ser texto largo. Vamos con el siguiente dato. Y el último sería la portada. Este sería una fotografía de la portada del libro. Entonces, cuando vamos a guardar ese tipo de datos, una fotografía, ya no vamos a utilizar texto ni número. ¿Cuál creen que vamos a utilizar? Objetos OLE. Exacto. Es el objeto LE, ¿verdad? También podríamos utilizar un hipervínculo, cualquiera de las dos. Pero para guardar el objeto, esta base de datos utiliza el objeto OLE. Bien. Entonces, voy a hablarles de otros detallitos, ¿verdad? Muy importantes también. Por ejemplo, cuando hablamos de texto largo o texto corto, creo que me fue la señal. Estoy viendo aquí, vamos a ver. ¿Me escuchan bien? Ahorita sí, profe. Sí, va, pero Sí. un momento se fue la señal. Vean, cuando Sí, yo tengo un por un campo, ratito. yo lo puedo modificar acá, miren, abajo. No sé si se fijan, ¿verdad? Aquí abajo aparece un montón de opciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero modificar algo, por ejemplo, categoría, dice categoría, texto corto, tamaño del campo, 255. ¿Les parecería que sería muy exagerado 255? ¿O ustedes me entienden lo que se refiere a decir tamaño del campo 255? El número de páginas o por algo de... Fíjense que sería como el tamaño. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Voy a ponerles un libro acá. Le voy a poner laboratorio, así. Entonces, cuando ustedes miran tamaño del campo, entonces ahí tengo laboratorio. ¿Cuántas letras tiene laboratorio? Es una letra. ¿Cuántas palabras tiene? Una Palabras. palabra. ¿Cuántas? Pues laboratorio es una sola palabra. Es una sola palabra, sí. O el labo y después laboratorio, no sé. Sí, si ustedes miran laboratorio, tiene
un tamaño, cada consonante, vaya, cada consonante o vocal es un tamaño, ¿verdad? Entonces, laboratorio tiene, si hablamos de consonantes y vocales, entonces tiene, ¿cuántas tiene? Contémoslas. 1. ¿Cuántas tiene? 10 creo. 10. 10. Yo veo como que tiene 11. 11. Pero imagínense que ese campo está guardando 255. 11. ¿Verdad que 255 Profe, es muy no exagerado? se le escuchó lo anterior. No sé si solo... Ah, bien. Ok. ¿Cuántas consonantes o palabras, bueno, cuántas consonantes tiene el laboratorio? Tiene 11. Porque usted se pone a contar, tiene 11, ¿va? Pero la categoría o el nombre del libro lo estamos dejando con 255. Y 255 es demasiado, ¿va? Imaginen qué nombre de un libro va a tener 255 consonantes. Si los libros se llaman bien poquito, ¿va? Nombres pequeños. ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es cambiar aquí, ¿ve? En esta zona. Aquí dice 255 y 255 es demasiado, ¿verdad? Es demasiado datos. Entonces vamos a ir cambiando esos datos de ahí. Voy a borrar por acá y vamos a ir cambiando. Bien. Por ejemplo, para título. Para título dije texto corto, ahí no dice nada. Para páginas dice entero largo. Vamos a ponerle entero corto porque las páginas no pueden ser tan grandes. Y tamaño del campo, 255 les parece mucho, ¿verdad? Imagínense una cantidad de páginas de 255 dígitos, sería demasiado, ¿verdad? Si lo más que tengo un libro es ¿cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que le pudieron haber contado un libro a ustedes? ¿Cuántas páginas? El de español tiene 240. Imagínense, y eso en tamaño sería solo 3 dígitos, 240. Si hablamos de 1000, solo estamos hablando de 4 dígitos. Entonces aquí realmente no podríamos ponerle tanto, solo si le ponemos tamaño de 5, sería lo normal, pues 5. Difícilmente un libro va a tener 5 dígitos, ¿va? Entonces, fíjense que aquí sirve para poder configurar cada uno de los campos, ¿verdad? Entonces, aquí usted los configura y si ustedes se fijan, aquí ya terminamos nuestra tabla. Miren, ya nuestra tabla la hemos terminado, hemos hecho bien nuestro trabajo. Pero estoy viendo el tiempo ahorita. Yo, Mario, tus huevos favoritos de gallinas son muchos favoritos, pero este tiene una placa. Oh, muy bien, muy bien. Ajá, me voy a ganar una. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya para terminar, nos faltan 2 minutitos nada más. Cuando terminamos nuestra tabla, vamos a darle clic derecho y le damos donde dice guardar. Aquí. Como yo ya la guardé, ya le puse nombre, aquí ya queda guardada mi tablita. El día de mañana, entonces vamos a ver cómo, perdón, en la próxima clase, vamos a ver cómo ir llenando estos datos, ¿verdad? Entonces, eso sería el curso por hoy de Access. Espero que le hayan entendido, ¿verdad? ¿Le entendieron? ¿Le entendieron a la explicación de Access? Sí. Medio, le vamos agarrando ya, pero bueno, yo. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, hasta ahí llegaríamos. En la otra clase vamos a seguir hablando un poco sobre la creación de tablas y cómo las vamos a llenar con registros, ¿verdad? Así que eso ha sido todo por hoy. Cualquier cosa lo voy a subir ahí a Classroom para que les digan a sus compañeros. Y no olviden en trabajar en las tareas. Cualquier duda que tengan me pueden enviar la fotografía de su libreta con lo que van haciendo para yo decirles si está bien, porque dentro de poco se las voy a pedir allí en la plataforma. Y esta vez estamos revisando en la plataforma todo lo que vayan haciendo. Así que un saludo, cuídense y nos vemos en la próxima clase. ¿Verdad? Un saludo cordial a todos. Cuídense. Buenas noches.
Buenas noches. No, profe, nos vemos. Un saludo cordial Adiós. y nos vemos en la próxima. Pero ya no se puede, seguro ya no está descargando.